Buenas noches, Asunción. ¿Cómo dicen que les va yendo en este día de verano 2015 lleno de carnavales y aguaceros cuando son un poco más que las 11:30 en donde hay mucho todavía que desenrollar? Efemérides. Hoy se conmemora el natalicio de El Autauro de Uicuí, creador del pendorcho y el trifoco. Buenas noches, Asunción, capital de ciudades y cuna del último grito de libertad en América, donde la palabra ruta es algo que se corta a cada rato, no solo por causa de los raudales o el deterioro mismo por falta de mantenimiento, sino también por obra y gracia de los manifestantes que reclaman cosas al gobierno y no le dejan pasar al ciudadano común. ¡Cierto! Bienvenidos a la señal de Red Guaraní, en donde humildemente hacemos este programa tratando de pasarla bien en un país que, a pesar de poder ser bastante rico por culpa de su dirigencia, resulta bastante soretito. El depósito de App-Ovo les recibe con lo que tiene y con lo que puede. Pasen y vean cómo es vivir en un país maqueta. Aprecien las cosas que no se podrán encontrar en otros países del mundo. Acá en esta tierra de naranjos y de flores podrán ver cosas que solo serían posibles en Cartoon Network. Pasen y vean lo que es el acomodo, la corrupción sin límites. Pasen y vean cómo se roba y se sale ileso. Vengan al mundo del sabor, vengan al mundo de la impunidad. Pasen y vean a una gente que mea en la vereda, en la calzada, en tu muralla, en tu portón. Con las calles coloreadas de lapachos en flor, de vendedores ambulantes, de niños mendicantes, limpia vidrio y la plaga satánica de los cuidacoches que creen que ese pedazo de la calle es de ellos y que pueden cobrarte por estacionar sin que la policía, la municipalidad o alguna institución haga absolutamente nada. Les recibimos con nuestros impunes y sus mansiones, con sus niñeras de oro y sus jardineros, sus limpiadores particulares que cobran sueldo del Estado sin que nadie les pueda hacer o decir absolutamente nada, gracias a una compleja red de mecanismos legales y de contubernios que, gracias a la lista Sábana, blindan a estos impresentables de cualquier calamidad cometida. Buenas noches, Asunción. Con sus dólares disparados, con sus contrabandistas, con sus jueces y abogados, con sus caraduras, con sus taxistas suicidas que suben a la terraza de la municipalidad, con sus tapas de diarios con declaraciones rimbombantes de mujeres que curiosamente siempre están de espalda. La temperatura afuera está nublada, el cielo se encuentra caluroso, la humedad relativa ambiente solo se da en los corsos, los vientos vienen del sector público y se dirigen al sector privado. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo se verá como mirado a través de los lentes oscuros. Continuarán con el nepotismo sin que puedan hacer nada y cagándose de risa, brindando con algo que no podés comprar con tu sueldo. Y todo esto en nombre del centauro. Perspectivas. La invasión de mosquitos yaguareay con fines de lucro en todas las dependencias del Estado. Según los informes de meteorología, las perspectivas son de sequía en cuanto a liquidez. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país maravilloso en donde la incoherencia es el pan de todos los días para la alegría de grandes y chicos. Señora, señor, gracias a su voto y por solo participar, ya se ha ganado totalmente gratis un país como este. Joven, señorita, grandes y chicos, acérquense a esta tierra de paz y regreso. Disfrute del país sin yodo. Bienvenidos al país más feliz del mundo. Bienvenidos al depósito de App-Ovo, viejo. Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma Gerón para seguir la diversión. Toma Gerón y a disfrutar de lo mejor.
¿Qué más o menos tiene que pasar acá, Benito? No, tengo los dedos duros y estoy tratando de desentumecer. Hoy llegó el momento de... ¿Estamos al aire, Tony? Sí, los meta y meta carpiano, ¿no? Exactamente, meta y meta carpiano estoy con este tema. Bueno, llegó el momento, a la gente le gusta mucho esta parte, Tony. ¿Por qué? Porque siempre después viene algo totalmente diferente. Antes de que venga... A pesar de que acá no, en realidad, porque acá nosotros le contamos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir, ¿verdad? Entonces, la gente que sigue enviando sus preferencias... El momento del morcilleo. El momento del morcillón, tú lo has dicho muy bien. Nunca mejor dicho, Tony. Así que la gente siga enviando, le instamos a que siga enviando lo que quiera ver. ¿Dónde nos envían? En el Facebook. Deje de sufrir, ¿ves? Deje. ¿Qué tal? Le agobian las cuentas. Sí, claro. Ande con Paco, Sí. WhatsApp. Claro. Deje de pagar, hermano. Y venga a nuestro centro de oración, que nosotros saberemos qué hacer con su dinero, hermano. Pastor, gracias, Pastor, por venir. Bueno, te agradecemos tu visita, Pastor. La verdad que tenemos muchas cuentas que pagar realmente, Pastor. Y los auspiciantes lo que no son suficientes, hay mucho espacio todavía disponible. ¿Verdad? Cierto. ¿Y Ferro no vende? No. Procura, pero está difícil. Eso es lo que pasa, Ferro. Yo voy a ayudar a ustedes. ¿En serio, Yo Pastor? les voy a ayudar. ¿Cómo? E aqui, tranquilo, mano. Eu tenho aqui aceite. Aceite da salvação, aceite de Jerusalém. Da salvação de Jerusalém. Este aceite é muito bom para conseguir auspício. La pucha, gracias, país, te agradezco. Este você pode adquirir esse em promoção. Hoje está en promoción. O sea que hay que... Hay que gatillar, hermano. Qué bueno, gracias, Pastor, gracias, Pastor. Só por hoje, 100.000 guaraníes. 100.000 100.000 guaraníes, solo por ser vocês. Y vamos a conseguir auspicio. Es por tiempo limitado. Vamos a conseguir auspicio si compramos. Vai conseguir. Hoje tem certeza. Vos me tenés 100.000. Tengo, pero si es que vamos a conseguir 100.000 a la una. Está barato, si vamos a conseguir 100.000 a las... Espera, toma. 100.000. Ahí está. Muito obrigado, Con esta vamos a conseguir auspicio. Esse dinheiro não é para mim. Aí já tenés tus não 100.000, é para pastor. mim. ¿No? É para a Igreja da Salvação. Para el Centro de Salvación. Sí, hermano, Qué bien, país. Muchas gracias, país. Acá tenemos el aceite, Tony, con esto, ¿no? Van a entrar los auspiciantes. Tenemos una ayuda, digamos, celestial para eso. Aleluya. Va entrando, Gracias, país. Gracias, Parabéns, parabéns. É bom morar, irmão. Verano, ¿el aceite dónde nos ponemos? Poner país, no, allá sí. en tu ensalada. Chao, hermano. Está bien. Bueno. Bueno. Ahora sí, un buen momento. Buen momento, ¿verdad? Para irnos a algo Totalmente diferente, viejo. Hoy más que nunca, la mujer debe ser protagonista del momento político de nuestro país. Queremos ser partícipes de los destinos de la patria. Solamente la unidad de género hará que la lucha por nuestro... Solamente la... ¡Ropa! ¿Querés que te haga ver la marcha presidencial? La marcha presidencial, esta no es la marcha presidencial. No, fíjate. ¿Cómo la marcha presidencial? ¿Con quién Luis? Dice ¿Qué así. pasó? A ver, ¿qué pasó? Dice así. A ver. La marcha presidencial dice Pam. pam pam. Pam pam. Se quedó. Yo le hago para que no quede en banda. Bueno, Memoria bravo. musical. ahí va. Y esto es simplemente para dar apertura a esto que está acá adelante. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando desde Gran Bretaña, desde Inglaterra, los Pet Shop Boys. Los pechos hoy. Hay uno que eran pecho frío, que eran cerro, jugaban en cerro. no. Los pechos fríos. No, Ahora creo que algunos ya no están, los ¿eh? pechos boys son esos siempre, esos que te piden plata, siempre te hacen. Lo que los te pechos pechean. boys, los Lo de pechos la boys. hinchada, lo de la, sí, famosa. No, la barra, los lo de la muchachos, barra. los pechos boys, viejo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero son parecidos. No son ni parecidos, no. Estos son dos rubios muy finitos. Bueno. Que son británicos. Tennant. Espera, ¿qué está haciendo Apuri? Eso tenemos que promocionar, ¿hoy o no? El espacio disponible. Estoy haciendo la demostración. No, esto es lo que tenemos que promocionar. No, entonces sí. Pero tenemos Pet Shop ¿Qué Boys, hay? el tema Domino Dancing, el baile del dominó. ¿Qué tenemos ahí adelante? Tony tiene hambre. ¿Qué él dice que quiere comer? Si él Sí. no me deja Hay hablar una de picada música. ahí, Tony. Acá hay una picada, Tony, porque hoy tenemos... Y soy los pechos boys, amigo. Acá, Mira, paró la música, no importa. Ponemos Ponemos ese lado, ahí está. Claro, metele. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es eso? Dice, Pancho frío in your life.
¿Qué tiene que ver la picada con esto? Contame. No, porque nada mejor que comer una picada de chorizo. No me vuelve loco. Una picada de chorizos con mandioca con chimichurri. Oye, le da la cámara, muy bien. le da la cámara, claro, ahí está. El famoso chimi. El chimi, El le gusta chimi. mucho al paraguayo el chimi, ¿eh? El chimi, claro, sí, sí. Con choricito pega ese... No es DJ chespi, Pancho. es chimi. Chimi, no, Sí, no, sí, no, sí, no. Es con che, pero chimi. No mezclemos. Ahí Chimi, está. chimi, mundo, mundo, vida, vida. Ahí está, vamos a ver. El chimi que hoy Sí. tenemos. ¿Cómo nos gustaría a nosotros así? Hoy comemos, por ejemplo, Una picada de... La picada de- ¿Cómo vamos a comer? con el chimi. Estamos en negociaciones para que podamos comer y podamos decir. No me diga, Sí, Albert, sí, no me sí. diga, En me cualquier emociona, momento, me emociona. En cualquier momento vamos a poder decir qué es lo que estamos comiendo. Esto es así. Así, Claro, básicamente claro. así, Tony. ¿Mm? Sí, sí. Básicamente. No, yo gracias. Es la comida. Este muchacho tiene un poquito de hambre, a ver. Claro, dale ahí. Siempre tiene hambre este muchacho. Sí. Tenés razón. Ahí ya. Está bien alimentado igual, Claro. pero no por las dudas. Bueno, Y se lo come, ¿eh? No, totalmente. No es de utilería, no es de utilería. Yo creo que es un buen momento para hablarle de las placas KED, placas Sí. de inducción. Vamos Estamos por esto cocinando acá. los panchos como siempre porque estamos en el bloque del DJ Pancho. Sí. Así que las placas KED que te hacen ahorro de energía, ahorro de energía con las placas KED. Si compras una placa KED de casarse, tiene una olla de regalo. Sí, y para ahorrar, además de ahorrar energía, ahorra gas. Y ahorras tiempo también porque Tiempo. se cocina mucho Mucho más más rápido. rápido, Claro sí. que sí, totalmente. Tienen un secreto las cocinas de inducción. No funciona cualquier. No, cualquier olla. No cualquier batería. Batería, digamos, sí. Exactamente. Así mismo, ¿eh? Bueno, hoy estamos promocionando como todos los días placas de inducción. Hay una llamada. ¿Otra vez? Hola. Hola. ¡Olla! ¿Quién es? ¡Olla! Está hecho un fanático. ¿Qué tal, muy Quique? bueno. Está hecho un. ¿Cómo anda? ¿Cómo Yo también andás, quiero una Quique? placa. ¿Cómo te va, ¿Qué tal, Quique? Quique? ¿Cómo estamos? Siempre me dicen acá por casa que soy feroz placa. Es muy bueno. Vamos a habilitar un bloque, Quique. Los chistes Anda de con- Quique. anda Porque contando estás chistes, muy... sí. Realmente tenés una faceta, Quique, espectacular con el tema de los... Es muy gracioso. Sos muy gracioso, Quique. Justamente tenía uno. A ver, Es que chiste, tenés que quiero ir chiste. aprovechando porque es una buena faceta de Quique. Sí. Mañana cuando ya, después de que termine el Bailando 3842, Sí. ya va a poder dedicarse inclusive a... Ah, claro que sí. Tiene una... O hacer stand-up. Vio que ahora todo el mundo hace Claro. stand-up. Puede ser. también. Algunos hacen esto nada, otros hacen pancho. qué sé yo. Y bueno, Yo hago stand-up en baité. Está muy bueno. bueno. Es gracioso, es Es gracioso. bueno, Quique. Sí, es bueno. Quique, tenés un Muy- chiste para contarnos, Quique. Contá un Acá, chiste. ¿cuál es? Acá, acá. Pasa que tengo tantos. Mamá, ¿qué haces frente a la computadora con los ojos cerrados? Dice la madre, nada, hijo, es que Windows me dijo cerrar la pestaña. Es muy bueno. Cerrar la pestaña, ¿viste? Cuando Ya no te dice aparece un Diego. icono. La pestaña. No sé de qué gustó? se ríe. Lo bueno que Quique, él se festeja solo, lo siente, no importa Pasa si que nosotros nos aparece en la reímos. computadora. Es contagioso, por Está lo bien, menos la Quique, risa. porque vos sos tu propio público. Quique, sabemos que estás con alguien que nunca ves solo este programa. No, ¿Con jamás, quién nunca. estás? ¿Con quién Queremos está? adivinar. Espérate, paso. A ver, ¿quién será? ¿Cómo anda, papá? ¡Johnny! ¡Johnny! El número fantástico. ¿Cómo anda, mi Sos un ídolo jugadorazo, mayor? Johnny. Qué grande, Lastimosamente está en el otro. ¿Cómo estás, Johnny? Bien. Digamos que bien, porque es una forma de decir, porque yo al verlo a ustedes me mato de la risa, empiezo a volverme así como loco, pero... Eso nota, ahora, no se decime, notaría ahora tan tanto. loco, Johnny. ¿Cuándo es tu faceta de loco? por ejemplo? Loquísimo, así, ¿viste? ¿Entendés? Aguante, vos loco, aguante vos madre. Vos mal, ella entiendo. Marley, Claro, claro. A ver, teniendo en cuenta que Johnny se está comunicando, quiero invitarlo. ¿Querés invitarlo? Sí, a? quiero invitarlo. Miren lo que voy a hacer. No, ¿Le voy a mostrar para- algo? Para de joder, ¿Qué perro. hace? ¿Qué hace DJ Pancho? Ah, le muestra la de River. Ah, mirá. ¿Y vos, sabés qué, casual. Ferro? Para que la vengas a usar, porque en River no lo usaste nunca. Muerto. Tranquilo, Es tranquilo. un No, muerto, no es seas un así. muerto. No te Pará, vayas a pará, Es que pará. nos está viendo. No, pará, boludo, pará, no. No, La espera. primera vez que se la puso lo rajaron los 20 ¿Sabés minutos. qué, Ferro? Alegrate porque es la única banda que va a tener cerca, ¿viste? No, pero si ahora estamos mal en Cerro, no vino Riquelme y estamos muy tristes. ¿Por qué? No, No, pero vino ahora- Riquelme. ¿Y con qué voy a chupar yo?
No. Si él venía para chupar nomás ya. ¿Y no hay otro que pueda reemplazar a Riquelme ahí? Y no es lo mismo chupar con Riquelme que chupar con Ángel Ortiz o Cáceres Cañete, ¿viste? No. Esos son de Claro. mayores, raza mayor. Es otra cosa. Aparte que... Johnny, ¿ves este programa? Yo no sabía que te gustaba el depósito. Sí, yo chupo algo y veo de todo, ¿viste? ¿Entendés? Y yo siempre lo veo. Vos lo mañana quiero tenés que ir a practicar, Johnny. Convengamos que no es que en 3 Claro. semanas vos podés darte rienda suelta con el tema del... ¿A qué hora entran a entrenar ahí? No, pero si yo ya entreno para el banco nomás. Me siento ahí, miro la práctica, ¿viste? Pero igual me ayuda mucho, me motiva, me pone contento, desbordo de alegría, Yupi, ¿viste? ¿Cómo? Ah, Chupi, no es Chupi. Chupi, Chupi, Y claro. decime, claro, muy contento. ¿cómo anda su relación con... Claro, Exacto. con Larisa, ¿cómo Vamos a está? entrar un poquitito en la parte, digamos, chismográfica. ¿Te ayuda o no de te esto. ayuda? Y ¿Entrena ahora contigo? estamos Volvieron. mejor que nunca, ¿viste? ¿Volvieron? Sí, no, nos separamos. Porque cuando estamos juntos nos peleamos todo el día, ¿viste? Pero estamos bien, hay una criatura en camino. Y... Sí. ¿Qué? ¿Está embarazada Larisa? No, mi abuela, y claro que Larisa. No, porque Sí, hay una criatura en Larisa, camino ¿viste? por ir a tren de algún lado. Sí, no, está bien. Convengamos que es una buena noticia, Johnny. Felicidades, congratulations, Johnny. Muchas sabía. gracias ¿Es y de él? agradezco sobre todo a los científicos que inventaron el ADN también, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero... Nos vamos a entrar en Honduras, Johnny. Dale. Te agradecemos que veas nuestro programa. Y bueno, te invitamos a que sigas viendo esto todos los días. A las Ahí 11:30. sale a todos los de cerro. Son Ahí unos sale a grandes. todo el equipo, así por ahí. Trasnochado, por ahí podemos ganar nosotros. Algo así, algo. Bueno. Un abrazo para gracias, usted. Johnny. y Cuando gracias quieras por te la presto. invitación. Gracias. Sabes que Ferro anda a cocinar Gracias. pancho, loco. Bueno, Se Quique, enoja. muchas gracias, Quique, por la llamada. Está con Johnny, Quique, un capo. Gracias a ustedes y que sigan metiéndole al pancho y si les sobra un pedazo de mandioca, dicen. Se lo está comiendo Tony. Es simpático, Quique. Bueno, muchas gracias. Así estuvimos con Quique. Quique. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a algo Totalmente diferente? Y vamos. Esta vez ya vamos a hacer bien, señor director. Chicas, ¿estamos listas, chicas? ¿Sí? Bueno, grabando. Voy. Hoy la mujer más que nunca debe ser protagonista del momento político. ¡Zapato! Divertirse en las salidas y disfrutar es lo mejor. No hay que pasarse en las comidas ni abusar del alcohol. Divertirse y disfrutar sin abusar ni pasarse es lo mejor. Pero si en una de esas te pasaste, con Gerón se te pasa. Toma, Gerón, para seguir la diversión. Toma, Gerón, y a disfrutar de lo mejor. Bueno, llegó el momento de vender las heladeras Kaede de Casa Arce y nos llega Mariano, así que voy a empezar yo. Casa Arce presenta las heladeras Kaede. Así mismo, el frío llegó a casarse de la mano de heladeras cae de música para mis oídos. ¡Qué buen momento! Frío más eficiente con las heladeras Kaede. Vení un poco, combinar todo el espacio que tiene heladeras Kaede para este verano insoportable. Casa Arce te presenta sus fantabulosas heladeras Kaede para el frío más intenso. Ya sabes, Casa Arce, Arce. todo el confort más cerca tuyo. Muy bien. Seguimos en el depósito, ¿no? Sí. Tito, hoy hay que terminar. Hoy con sorpresita estamos acá. Sí, estamos. Sí. Por todos lados estamos. Sí. Invadió el... Vamos a hacer un sorteito. Acá está. Sí, envía a la gente su pedido, ¿eh? En el año 98, inclusive en el año, cerca del año 96, ocurre un fenómeno en el Paraguay, en la campaña. El fenómeno es un rapto espacial. Una denuncia se acerca a la ciudadanía, ¿verdad? Acerca de una señora cuyo marido aparentemente es abducido por extraterrestres, ¿verdad? Y toda la crónica de lo que ocurre fue captada por Alberto Longo. Sí, y bueno, y tenemos que aclarar que nosotros creemos en los extraterrestres, ¿eh? ¿Vos crees, Tito? Sí, yo creo. Hay unos cuantos por acá que Unos cuantos, andan... sí, sí.
hacían bocayatú de Legaú, lo que yo sé que uno muy conocido. que se hizo extraterrestre. Después ya. Empezó bien y después se convirtió. Alberto Longo hace una entrevista, una crónica. Vamos a esa crónica de Alberto Longo con el rapto espacial. Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos y nos llegamos hasta la ciudad de Encarnación, donde ocurrió un extraño caso de rapto, un extraño caso de plagio, de secuestro. ¿Y por qué extraño? Se trataría nada más y nada menos que de un rapto espacial. Para tal efecto estamos aquí en la compañía Pucaré, más específicamente en la residencia de la familia Villas Bolas y del afectado, el señor Camilo Villas Bolas, que no sería la primera vez que tiene este tipo de rapto. Y para tal efecto dialogamos con su esposa, la señora Marciana Arta de Villas Bolas, quien nos dijo cuánto sigue. Bueno, o sea, ocurrió hace 20 días, rupija, no ve, se tan de caso vende varona, dato para eso, Los extraterrestres siempre le llevan, es la primera vez que le pasa. Cuando él me cuenta todo lo que le pasa cuando le secuestran, yo le tengo mucha confianza. Bueno, los síntomas que presenta el señor Camilo Villas Bolas serían, cada vez que lo raptan, fuertes dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, síntomas muy parecidos a una severa intoxicación alcohólica, y estos síntomas se explicarían científicamente debido al reingreso de la nave espacial a la atmósfera terrestre. Sin embargo, luego de 2 o 3 días de reposo, el señor Camilo Villas Bolas recupera totalmente su energía y su capacidad de trabajo. Hasta que le llevan otra vez de mí, no hay derecho. Tenían que verle la primera vez que le llevaron, estaba todo lleno de marcas, como si fuese mordedura, arañazo por todo su cuerpo, moretón completo. Él estaba loco, parece que jugaron todo por él, estaba todo prendida su camisa. Yo le pregunté qué le pasó y él me dijo: no me vas a creer, la vieja, me secuestraron los marcianos. Ay, sí, yaranga. No sé qué tortura o qué experimento es lo que le hacen ahí cuando se va al espacio. Casi nunca luego quiere hablar de ese tema. Y muchas veces no se acuerda de nada. Siempre llegan a fin de mes, le hacen gastar todo, a su dinero de su sueldo recién cobrado. Y ahí para la nasta le dicen, y ahí súper sin plomo le cargan. ¡Qué bárbaro! Bueno, y nos llegamos precisamente aquí hasta la residencia de Don Camilo para tratar de hablar con el protagonista de esta historia, pero sin embargo notamos que había un fuerte y fétido olor a comida descompuesta, más alcohol, y tratamos de despertarlo, pero sin embargo Don Camilo no salía de su letargo, no pudo dar ni brindar declaraciones a este medio, y la señora Marciana nos explicó de que todavía tal vez estaría bajo los signos del acostumbramiento a la atmósfera terrestre. Vos sabés que a veces viene hablando todo extraño, parece que habla lengua. Ahora sí, my friend. Y así damos por terminada esta nota. Ha sido Alberto Longo directamente desde el lugar de los hechos y este extraño caso de rapto espacial. Ya estamos terminando el programa, Tito, Tony. ¿Ya es la hora? Sí, rápido yo otra vez. Suficiente. Pero se dio cuenta que estamos tratando de hacer un poquitito más largo cada vez, porque ustedes nos piden para que sea un poco más largo. No podemos llegar a 1 hora, obviamente. Amague no hay cuerpo. Hoy estuvo 1 minuto más largo. Por ejemplo. Y así vamos a ir a poco cumpliendo con ustedes. Depende de los auspiciantes también, Albert, ¿no te parece? Claro que sí, que totalmente. Una vez que los muchachos empiecen a apostar. Compartir, a entrar, qué sé yo, viste, ya es. Vos te entusiasmás, güey, ya quererlo hacer también, más y más, y ya quererlo, ya tu amor. Tony, vos estás vendiendo mejor que nuestro DJ Pancho, será. Yo creo que vamos a tener que cambiarle al DJ Pancho. No, y vamos a tener Estamos a las órdenes, a las órdenes. Lo que veo que ya vamos a tener que ir recortando gastos.
Bueno, Hablando de recortar, hablando de recortar, antes de recortar, vamos a pagar primero a la gente que nos viste. En este caso estoy hablando de 0 grados. Muchas gracias por la ropa que nos acompaña para los copetes, ¿verdad? 0 grados, que tiene jeans, remeras, camisas y está sobre Félix Bogado Casimo León Andreu. Muy bien. También hidrosanitarios que con sus artefactos engalana nuestro set Engalana en nuestro jardín. y que está sobre Le Avenida dan- Eusebio Ayala, casi Choferes del Chaco. ¿Y Le a da quién un más? toque, le da un toque, ¿Y ¿verdad? a quién más? Y por supuesto a Jerón, ahí está. Muy bien, Tony. Jerón, uno antes y otro después del brindis. Uno antes y otro después del programa. Estamos hablando de Jerón. Ahí está. Para todo Para tipo lo- de excesos. Sí, señor. Bueno, Nos vamos. Nos vamos. Si nos excedimos de tiempo, Jerón. Sacale un Jerón. Ahí está, exactamente. Vamos. Contamos hasta 3. 1, 2, Dos, 3. tres. Bueno, chao. Chao.